Hola, bienvenidos a este tutorial de Spriter, un programa que nos ayudará a la hora de crear nuestras animaciones en 2D mediante el uso de un esqueleto que uniremos a nuestros personajes. Bueno, antes de empezar a utilizar el programa en sí, voy a hacer algunas aclaraciones, suponiendo que vosotros no conocéis demasiado el programa. Por ejemplo, nuestro personaje que vayamos a utilizar tenemos que dividirlo en distintas partes. Por ejemplo, aquí vemos que tengo una parte de un brazo, otra parte del brazo, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, aquí las manos o el cuerpo que está aquí, por ejemplo. Y bueno, en distintas posiciones, por si queremos que camine, esté parado, etcétera. Que esto servirá luego para que podamos mover cada una de las partes por separado. También, como habéis podido observar, todas las partes que os he enseñado, por ejemplo esta también, están colocadas en horizontal. Esta está en horizontal, esta mano está en horizontal y los brazos están en horizontal. Pues vamos a ir al programa para explicaros por qué es mejor hacer esto con todas tus partes una vez que las dibujas, que estén colocadas de esa forma. Bueno, pues estamos en el Spriter y tenemos esta pantalla en blanco, que probablemente a vosotros os haya pasado lo mismo si todavía no habéis descubierto cómo quitarlo, que es porque cuando te bajas el programa, sobre todo la versión gratuita, que es la que yo he utilizado, no sé si la premium, la profesional, vamos, le pasa lo mismo, pero esta, cuando la descargas y la abres, se ve esta pantalla en blanco. Y entonces cuando abrimos nuestras carpetas y nuestros personajes y los intentamos poner en esta pantalla, no se ve. Entonces lo que tenemos que hacer para solucionar esto es darle a View, que es vista, y clicar aquí en esta última función que pone deshabilitar OpenGL. Clicamos y ahora no pasa nada porque tendríamos que cerrar el programa y volverlo a abrir. Como vemos, ya se ha quitado esta parte blanca y podríamos empezar a hacer nuestras cosas. Una vez que hayamos guardado ya nuestras partes con todas las cosas que he dicho yo ya, que ya están divididas y en horizontal, pues lo que deberíamos hacer es guardar todas estas partes en una misma carpeta y le ponemos el nombre que queramos, y luego ya, una vez abierto el programa, clicaríamos aquí en esta hoja, que sería abrir un nuevo proyecto, o también, si queremos, está aquí en File, un nuevo proyecto, como queráis. Y vemos aquí que nos pone que presionando la tecla Control más N podemos directamente abrir un nuevo proyecto sin tener que clicar. Aquí nos pone que busquemos la carpeta en la que tenemos nuestro proyecto. Le damos OK y la buscamos. Bueno, ya se ha cargado la carpeta. Yo actualmente voy a trabajar con un personaje que, como he dicho yo, está creado por los que han construido este programa, que son Brass Monkey. Y vosotros también podéis usar este mismo personaje si queréis probar un poco las funciones del programa para ver si os sirve para vuestros proyectos. Pues antes de poneros con uno que hayáis hecho vosotros, pues podéis utilizar el que viene de prueba. Y para descargaros, lo único que tenéis que hacer, si ya tenéis el programa, pues aquí en Help, en ayuda, veis que en la tercera pestaña nos pone descargar el personaje de ejemplo, y aquí os envía a la página que nos descargaría ya directamente la carpeta con todas las partes. Y también, si no me equivoco, viene una animación de ejemplo con varias animaciones, nunca mejor dicho, que sería, por ejemplo, caminar, saltar, etc. Y bueno, como veis aquí, en esta pestaña nos vienen las distintas carpetas que ellos lo tienen organizado por armas, mano, cabeza, etc. Bueno, vamos a coger este brazo de aquí, por ejemplo,
Lo voy a poner aquí para explicaros, como he dicho antes, por qué es conveniente que pongamos en horizontal todas nuestras partes. Pues eso es por una razón muy sencilla, que como veis esto es como cualquier editor de imágenes. Tenemos aquí para hacer más grande o más pequeña la pieza. Que bueno, esta pues si la hacemos demasiado grande pierde bastante calidad, pero bueno, si queremos hacerla más pequeña o adaptarla un poco a hacer cualquier animación que tengamos en mente, pues si no estuviese en horizontal se perdería aún más calidad que en esta posición, que al ensancharlo pues se ensancha de esta forma, se ensancha todo uniformemente, mientras que si no estuviese en horizontal se ensancharía por unas partes que no nos interesarían a nosotros y perderíamos mucha más calidad que si lo hiciéramos de esta forma. Una vez explicado esto, pues otro de los controles básicos, digamos, del programa sería cómo guardar nuestro proyecto, teniendo en cuenta, digamos, que esto sería todo lo que queríamos hacer, pero bueno, obviamente no vamos a querer solo poner un brazo, pero suponiendo que hubiésemos hecho algo más importante, pues usaríamos este botón y guardaríamos aquí el proyecto. Ponemos el nombre que queramos y le damos a guardar. Yo ahora mismo no lo voy a guardar porque no lo quiero guardar. Y luego, una vez lo tuviésemos guardado y hubiésemos cerrado nuestro programa, pues al día siguiente o después, cuando volvamos a querer editarlo, pues pulsamos en este botón que es para abrir un proyecto que ya tengamos creado. Buscamos nuestro proyecto, lo seleccionamos y lo abrimos. Y ya estaría esto. Ya podríamos seguir editándolo como habíamos hecho anteriormente. Y luego, si sois un poco vagos, pues también tenéis unas combinaciones que nos permiten, pulsando una o varias teclas, ya he dicho antes, con el nuevo proyecto nos permiten seleccionar al abrir proyecto o guardar sin tener que clicar directamente en ello. Por ejemplo, para abrir proyecto sería control más O, y para guardar, que este es más útil, sería control más S. Así no tenemos que desplazarnos aquí, podemos ir guardando mientras hacemos lo que estemos haciendo, pues le damos control más S y nos lo guarda, y así pues no tenemos problema. Eso es conveniente ir haciéndolo cada poco tiempo, para que si sufre algún error el programa o se nos apaga el ordenador o cualquier cosa, pues no perdemos nuestros datos. Aunque el programa ya normalmente nos hace un autoguardado, no sé cada cuánto tiempo, pero nos guarda lo que tenemos hecho en la carpeta en la que tenemos nuestras partes. Por ejemplo, la mía, que se llama Grey Guy, pues aquí me va guardando el autoguardado. Por ejemplo, aquí, que yo lo he llamado Grey, a mi proyecto, pues me va guardando poco a poco lo que estoy haciendo. Y si, aunque no lo tengas, aunque no hayas guardado ya previamente tu proyecto, pues también te lo guarda como New Project, porque como no sabe el nombre, pues le pone New Project y te guarda el autoguardado. Y así, por si acaso tienes algún problema y se te cierra y no se te había olvidado guardar, pues no pasa nada, porque tienes un autoguardado probablemente. Y bueno, estos son todos los controles básicos que tendríais que conocer antes de empezar a trastear un poco con el programa, porque necesitaríamos saber abrir un proyecto y pues guardarlo mientras, ahora cuando os explique cómo se monta, pues para que vayáis guardando, no perdáis vuestro progreso. Y luego lo de abrir proyecto os lo he explicado porque si acaso queréis utilizar el que ya viene hecho, porque me parece, si mira, aquí está Player, que es la animación que ya viene hecha por ellos, pues así, si la queréis ver y editar un poco, pues podéis abrirlo directamente con lo de abrir proyecto. Y hasta aquí todo. Ahora vamos a continuar con cómo se monta nuestro personaje, cómo montarlo y las cosas que tenéis que saber a la hora de montar vuestro personaje. Bueno, ya tengo aquí abierto el proyecto con las distintas partes de nuestro personaje.
Y bueno, a ver, lo primero para montar nuestro personaje, pues aquí en esta parte tenemos, como ya he dicho antes, las distintas imágenes que componen a nuestro personaje, y simplemente clicando y arrastrando las podemos poner aquí. Como veis, hay aquí un pequeño punto rojo que es el punto de pivot. Básicamente lo que quiere decir eso es que es el punto sobre el que gira la imagen. Como podemos ver aquí, gira a partir de ese punto. Si no nos gusta que esté ahí, porque por ejemplo esto, como es un brazo, sería más natural que se encontrase en el centro más o menos del hombro, porque es donde giran normalmente los brazos. Entonces, si queremos que esté ahí para que sea más natural la animación, pues lo que tenemos que hacer básicamente es clicar 2 veces en la parte que queramos, y luego pues aquí tenemos ya predefinidas, digamos, distintas zonas en las que puedes poner el punto de pivot, por ejemplo aquí en el centro, etcétera, etcétera. Y si no quieres ninguna de las predefinidas, puedes elegir tú directamente el punto donde lo quieres poner, pues simplemente clicando en él. Por ejemplo aquí, más o menos en lo que es el centro del hombro. Le damos a OK y al arrastrarlo veríamos que ya tenemos ahí el punto de pivot que queremos. Y ni siquiera os haría falta que elimináramos la pieza. Por ejemplo, si nos hemos equivocado al poner el pivot, pues no hace falta que la borremos y pongamos otra vez un pivot nuevo, sino simplemente que si editamos ya directamente aquí, se cambia. Voy a volver a poner otra vez en su sitio. Y por ejemplo, como tenemos aquí varios brazos, suponemos que como es un brazo, pues todos los brazos van a tener el punto de pivot en el mismo sitio. Así que para no tener que ir poniéndolo de uno en uno, pues copiaríamos seleccionando la imagen con el pivot que ya está bien hecho, clicamos en estas 2 hojitas, que lo que hace es copiar el pivot de esa imagen, y luego seleccionamos las imágenes en las que lo queremos pegar. Por ejemplo, esta. Como es un ejemplo, pues vamos a coger solo estas. Si no lo sabéis, para seleccionar más de una a la vez, pues lo único que hay que hacer es presionar el control. Y ahora ya presionamos aquí en pegar y se nos pegarían en todas. Así que ahora, al sacar esto, pues todas tendrían ya el punto de pivot en el mismo sitio. Ahora, simplemente para montarlo, pues es ir arrastrando las distintas partes. Podéis, en las carpetas en la carpeta que hayáis subido, podéis poner una imagen completa de lo que sería el personaje ya montado, pues para que os sirva de guía de cómo tendréis que montarlo. Sucesivamente hasta tener montado el personaje. Yo ahora mismo no me estoy fijando en el punto de pivot que estoy poniendo, estoy dejando el que está por defecto, que normalmente pues suele servir perfectamente. Pero vosotros, si queréis hacer una animación más profesional y os parece que el punto de pivot pues necesitéis cambiarlo, pues no pasa nada, lo podéis hacer, pero yo, como esto es un simple tutorial, pues lo estoy haciendo. Ahora, otra de las funciones, digamos, del punto de pivot es que si, por ejemplo, yo ahora mismo, una vez montado el personaje, yo solo tengo un brazo, pero suponiendo que estuviera terminado completamente, si yo quiero cambiarle de posición, por ejemplo, voy a ponerle el cuerpo. Voy a ponerle este cuerpo. Como veis, pues el cuerpo queda por encima de los brazos, que esto no tendrá que ser así. ¿Por qué pasa? Cada vez que ponemos una parte, pues esa se pone por encima de las demás. La última que hemos puesto es la que queda por arriba. Y esto, como cualquier otro editor de imágenes también, como por ejemplo puede ser GIMP o Photoshop, podéis arrastrar directamente, digamos, como si fuese una capa, y ponerla debajo de la que sea. Por ejemplo, esta estaría abajo del todo.
ya quedaría pues correctamente. Ahora lo centramos un poco. Suponiendo que esto sería una animación en la que el personaje estuviera de frente, pues si ya tenemos montado y lo único que queremos es que se gire, para evitar pues tardar más y tener que desmontarlo todo y volverlo a montar, simplemente usaríamos seleccionada la imagen que queremos cambiar, por ejemplo este torso, y lo queremos cambiar por este directamente. Lo tenemos seleccionado, clicamos clic derecho en el que queremos poner ahora nuevo y le damos aquí a reemplazar y se pone. Y como he dicho antes, pues esta es una funcionalidad también del pivot, porque como estas dos tienen el mismo punto de pivot, se quedan en la misma posición. Si sin embargo esta, por ejemplo, voy a borrar, ponemos esta con un punto de pivot en el centro, si ahora quisiéramos cambiarlo por esta otra vez, veríamos que no se van a quedar colocados en la misma posición, porque no tienen el mismo punto de pivot. Se va a cambiar y vemos que el punto de pivot no se mueve, sigue en el mismo sitio, pero como no tenían el mismo, pues se mueve la imagen. Entonces por eso es conveniente que todas las imágenes que puedan ser sustituidas, por ejemplo todas las partes del brazo de arriba o todos los torsos, tengan el mismo punto de pivot, porque así nos evitamos tener que ir nosotros manualmente recordando dónde teníamos la posición puesta y buscándola, porque luego a la hora de hacer la animación seguramente no lo hayamos hecho perfecto y se note que se mueven algunas partes. Por ello es mejor hacerlo de esta forma. Y bueno, también a la hora de montar el personaje también nos puede servir saber que podemos seleccionar varias partes a la vez, y luego también que con la ruletita del ratón podemos acercarnos, vamos a hacer zoom, o simplemente alejarnos también. Y si no tenemos ruleta del ratón, yo que sé, algunos ratones antiguos no tienen, pues podemos usar directamente control más espacio para acercar o control alt más espacio para alejar. Y luego si por algún casual perdemos dónde se nos encuentran, dónde tenemos nuestras partes, porque nos equivocamos y damos aquí o alguna cosa, pues podemos hacer dos cosas: clicar en una de las partes y el programa directamente busca dónde está, o le damos aquí y nos centra todas las partes que tenemos, las pone en el centro, que es este, el centro. Ya está. Y luego por último, si queremos borrar alguna parte que no necesitemos porque nos hayamos equivocado por cualquier razón, pues podemos, las seleccionamos, por ejemplo, seleccionar todas, imagínate lo que queremos borrar, y le damos aquí a este icono como de prohibido, que esto la borraría de todos los fotogramas, digamos. O sea, si no es así, se borra de todos los fotogramas, y si ya tenemos la animación hecha, entonces no aparecería en ninguna parte. No se borra solo de la que tenemos seleccionada, sino que se borra de toda la animación. Y bueno, eso sería prácticamente todo lo que necesitáis saber a la hora de montar vuestro personaje. Ahora después, una vez lo tengamos montado, os explicaré cómo le podemos añadir un esqueleto a este personaje. Ahora que ya tenemos montado a nuestro personaje, podemos empezar a crear los huesos que van a formar su esqueleto y luego unirlos a las distintas imágenes para que podamos crear la animación que tenemos en mente. Para hacer un hueso, pues es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es presionar la tecla Alt y luego pues, clicamos en la pantalla y construimos el hueso. Como vemos, en el sitio que hemos pinchado se crea el centro del hueso, y a partir de ahí esa parte va a ser, digamos, inamovible y va a girar en torno a ella. No es inamovible porque lo podemos mover,
pero me refiero a que esa es la parte en torno a la que gira el hueso. Bueno, como podéis ver aquí, hay como una especie de hilo azul que está unido al otro hueso. Eso quiere decir que ambos huesos están juntos. Y por tanto, al mover este, que es el primero que he creado, muevo los dos. Que es este el que está unido aquí. Esto se ve mejor en esta parte de aquí, en esta zona, que es donde vemos donde están las distintas piezas de nuestro personaje. Vemos que está en Z order, pero si le damos aquí a jerarquía, se ve que este es el hueso 0 y este segundo está unido al primero. Bueno, voy a borrar estos dos huesos y voy a empezar a hacer el esqueleto que vamos a utilizar. Bueno, vamos a hacer primero el hueso de la cabeza, que va a empezar aquí, porque la cabeza gira en torno a este punto que sería como el cuello. Si lo hacemos al revés, la cabeza giraría de aquí, giraría en este punto, y entonces pues se movería del cuerpo. Bueno, voy a ir haciendo el esqueleto. Como veis, están todos unidos unos a otros. ¿Cómo hacemos que un hueso esté unido al otro? Pues simplemente tiene que estar seleccionado. Por ejemplo, como este estaba seleccionado cuando construí el segundo, pues este está unido a este. ¿Cuál es el problema? Que entonces cuando movamos estos se van a poder mover. Pero si muevo el de la cabeza, se mueven todos. Podemos hacerlo así, pero a mí me gusta que el que mueva todo el cuerpo, todo el esqueleto, sea el que está en el centro. De modo que si clicamos en el centro, podemos mover todo el personaje al mismo tiempo. Así que voy a cambiarlo. Ahora que ya lo he cambiado, pues voy a continuar haciendo el esqueleto. Como quiero que este brazo esté unido a este hueso, pues selecciono. Y bueno, así sucesivamente. Bueno, ahora que ya hemos terminado el esqueleto, simplemente lo que tenemos que hacer es unir los distintos huesos a las partes que van a mover. Por ejemplo, este hueso, que es la cabeza, tiene que ir unido, como su nombre indica, a la cabeza. Para ello tenemos que pulsar la tecla B y después clicar en la parte que vamos a unir, por ejemplo ahora la cabeza. Y ya está, ya estaría unida. Ahora girar el hueso. Girar el hueso, pues gira también la cabeza. Y hacemos eso sucesivamente con el resto de partes. Bueno, y ya una vez que tenemos terminado nuestro esqueleto, pues ya lo único que tenemos que hacer es, girando en los huesos, los podemos girar y movemos cada una de las partes. Y luego ya hay dos botones, que son estos dos, que por defecto están marcados, que son para mostrar los huesos y para mostrar los sprites, las imágenes. Esto, si lo desmarcamos, pues nos sirve para trabajar solamente con nuestro esqueleto a la hora de crearlo. Y luego, a la hora de reproducir la animación, por ejemplo,
pues lo que podemos hacer es desactivar esto y así vemos, al darle a reproducir, vemos correctamente nuestra animación sin que nos molesten los huesos, sin que nos moleste el esqueleto y podamos ver todos los detalles. Como veis, si pasamos por donde se encuentra la posición del hueso, se ven también para que lo movamos, pero de esta forma no nos molestaría. Y esto es todo lo que tenemos que saber a la hora de crear nuestro esqueleto. Ya una vez terminado, podemos empezar a animarlo. Bueno, ahora por fin llegamos a la auténtica función del programa, que es el crear animaciones. Para ello vamos a usar el recuadro que tenemos aquí a la derecha de animaciones. Como vemos aquí tenemos una entidad que yo la he llamado jugador. Parece que al principio aquí pone Entity 00, pero yo ya la he renombrado. Podéis vosotros dar doble clic y cambiar el nombre que queráis para ponerle. Yo le he puesto jugador, que es este personaje está destinado para ser un jugador. Y después esta tiene asociada distintas animaciones. Por ejemplo, una que yo ya tengo creada, que es la de caminar, y luego una nueva animación que es la que hemos estado creando anteriormente, que es donde he estado haciendo el esqueleto nuevo. Y también dándole doble clic podemos cambiar el nombre y podemos poner, por ejemplo, saltar. Aquí tenemos una serie de botones, que es el primero, pues como antes, es el de borrar animación. Si le damos, borraríamos la animación. Después este botoncito, que es como una persona, pues es el de crear una nueva entidad. Y luego este es el de crear una nueva animación. Si quisiéramos añadir, pues morir, por ejemplo. Y luego por último tenemos el de clonar, que sería pues una animación que ya tengamos hecha. Por ejemplo, esta que se supone que yo tengo hecha, la de caminar, la clonamos. Que si es, por ejemplo, queremos hacer una variación a lo mejor de esta, pues lo podemos hacer. Si por ejemplo queremos hacer correr, pues sería parecido a caminar, pero más deprisa. Podríamos copiarla. Que la voy a borrar porque no la quiero. Y bueno, también aquí ahora pues, la animación que creamos nueva aparece vacía, sin el personaje ni ninguna de las partes que habíamos utilizado anteriormente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en esta tenemos el personaje ya creado con su esqueleto, además sin ninguna animación, pues simplemente seleccionamos todas las partes, le damos aquí a copiar y luego vamos a la animación y lo pegamos y ya está. Tendríamos otra vez nuestro esqueleto en esta de morir y haríamos nuestra animación. Bueno, animar es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer pues es mover el esqueleto dándole la forma que queramos nosotros. Como podemos ver, al darle aquí a reproducir, pues hace lo que supuestamente yo lo estoy haciendo hacer, que pues no tenía pensado eso lo que estaba haciendo, bueno, pero es como que estaba moviendo el brazo, no estoy haciendo la animación de saltar, porque es un poco de prueba y no quiero revisar el tiempo, pero bueno, es básicamente eso. Y aquí pues sería la línea de tiempo, que esta parte es, pues, se reproduce la animación, y si lo movemos por aquí vemos que en este momento preciso pues está en un sitio, no se va moviendo. Aquí vemos que esta animación tiene una longitud de 1000, o sea, dura una duración de 1000. Si queremos, o sea, si se pasara de este tiempo, todos los movimientos que hiciéramos ya no los captaría. Entonces, si queremos hacer una animación que es muy larga, pues necesitaríamos clicar aquí y cambiar la longitud. Por ejemplo,
2000 y damos aquí, aplicar la nueva longitud. Y ya estaría, ya podríamos hacer una animación más larga. Y luego, si queremos aumentar la velocidad de reproducción, lo que tendríamos que hacer sería desplazar este botón hasta aquí. Entonces bueno, como aclaración añado que el tiempo aquí se mide en milisegundos, por lo tanto 1000 milisegundos serían un segundo. Lo tengáis en cuenta a la hora de crear vuestras animaciones y el tiempo que le pongáis a cada una. Y esto sería todo en el apartado de la creación de las animaciones y prácticamente todo lo básico que tenéis que saber antes de poneros a trabajar con el programa Sprite. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que os haya servido de utilidad.